Estás escuchando el podcast Dios no está callado. Acompáñanos a aprender de Jesús a través del Evangelio de Juan. Hola, gracias por acompañarnos a continuar a través de nuestro estudio del Evangelio de Juan. En esta ocasión vamos a retomar el capítulo 7, el cual dejamos inconcluso. Y si se recuerdan, en el episodio anterior estuvimos estudiando la primera parte de los eventos que nos narra Juan en este capítulo. Vimos que los hermanos de Jesús le exhortan a que vaya a Judea para que se dé a conocer en medio de la fiesta de los tabernáculos. Sin embargo, Jesús les dice que su tiempo aún no ha llegado. Cuando Jesús finalmente va a esta fiesta, vemos que todos los reunidos tenían diferentes opiniones respecto de él. Había una aceptación superficial de parte de algunos y rechazo de parte de otros. A pesar de ello, vemos que Jesús no deja de declarar con denuedo acerca de su identidad y su misión. Si tienes tu Biblia ahí a la mano, me gustaría que pudieras abrirla. Vamos a ir al capítulo 7 y voy a leer para ti de los versículos 25 al 27 para ver cómo continúa desarrollándose estos sucesos que comenzamos a estudiar en el episodio anterior. Leo para ti. Algunos de los que vivían en Jerusalén comentaban: ¿no es este al que quieren matar? Ahí está, hablando abiertamente, y nadie le dice nada. ¿Será que las autoridades se han convencido de que él es el Cristo? Nosotros sabemos de dónde viene este hombre, pero cuando venga el Cristo nadie sabrá su procedencia. Mira, ahora estamos escuchando lo que piensan los ciudadanos de Jerusalén. Estos estaban mejor informados respecto a las verdaderas intenciones de sus líderes. Además, no eran tan cordiales con Jesús como muchos de los peregrinos venidos de lejos que vimos en el episodio anterior. Los residentes de Jerusalén se sorprendieron mucho de que nadie hubiera tratado de detener a Jesús cuando hizo tan terribles acusaciones en la cara de sus oponentes. Se le estaba permitiendo a Jesús continuar con su enseñanza revolucionaria. La opinión de los gobernantes, esto era lo más importante para ellos. Estos hombres, los gobernantes, tenían el derecho de expulsar de la sinagoga a los disidentes. Pero, ¿cómo se puede explicar que frente a las acusaciones tan terribles que les había hecho Jesús a ellos, le permitieran seguir como si no hubiera sucedido nada? ¿Podría ser que hubieran llegado a convencerse de verdad de que este era el Cristo? No, esto no podía ser así, piensan ellos, porque el lugar de origen de este hombre Jesús era conocido, pero el origen del verdadero Mesías sería desconocido. Este es el razonamiento que están teniendo estos ciudadanos de Jerusalén. Y mira cómo continúa versículo 28. Jesús, que seguía enseñando en el templo, exclamó: «¿Con que ustedes me conocen y saben de dónde vengo? No he venido por mi propia cuenta, sino que me envió uno que es digno de confianza. Ustedes no lo conocen, pero yo sí lo conozco, porque vengo de parte suya, y él mismo me ha enviado». Entonces quisieron arrestarlo, pero nadie le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Mira esto, cuando Jesús dice: «De manera que me conocen y saben de dónde vengo», quiere decir algo así como: «¿eso es lo que ustedes piensan?». Estas mismas personas que estaban tan seguras de que Jesús no podía ser el Mesías prometido, lo consideraban como un profeta autonombrado en todo caso.
De ahí que Jesús les responde, pero no he venido por mi propia cuenta. Por el contrario, el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. En vez de haber venido por sí mismo, Jesús había sido divinamente comisionado, había sido enviado por el Padre mismo, como se enseña en muchos pasajes del cuarto evangelio y alrededor de la Biblia. Mira ahora esto, y aquí podemos hacernos esta pregunta. ¿Por qué no cumplieron su deseo de atraparlo? ¿De qué temían? Tal vez de los peregrinos simpatizadores de Jesús que no pudieran llegar a hacerse un caos. Tal vez las autoridades le tenían miedo. Mira, el versículo 31 nos dice esto respecto a estas preguntas. Pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Nuevamente, Dios ha dirigido el curso de la historia siempre. No le agarraron por la sencilla razón que aún no era el tiempo establecido por Dios para que esto sucediese. No pases por alto este detalle es muy importante. Mira lo que dice versículo 31. Con todo, muchos de entre la multitud creyeron en él y decían, cuando venga el Cristo, ¿acaso va a hacer más señales que las que hace este hombre? Los fariseos oyeron a la multitud que murmuraba estas cosas acerca de él y junto con los jefes de los sacerdotes mandaron unos guardias del templo para arrestarlo. Mira, el versículo 31 nos dice, pero muchos de la multitud. Muy probablemente esté hablando de peregrinos que creyeron en él. Esto no indica necesariamente una fe viva y verdadera. Entre ellos, algunos probablemente sí pusieron su fe salvadora en él. Otros probablemente estaban dispuestos a aceptar a Jesús solo como al Mesías político de sus sueños. Basaban su disponibilidad en los milagros que habían visto o en relatos tan maravillosos que habían escuchado. Estos se preguntan, cuando venga el Cristo, ¿acaso irá a hacer más señales que las que hace este hombre? Esto es lo que nos está diciendo este versículo. Tal como lo veían los fariseos y así como estaban escuchando a estas personas murmurar, las cosas se estaban poniendo difíciles. La gente, de hecho, comenzaba a considerar la posibilidad que tal vez este Jesús era el verdadero Mesías. Era necesario intervenir, no se podía esperar más. Por esta razón, estos guardianes de la ley comunican su ansiedad a los miembros de las familias sacerdotales, en su mayoría saduceos, y vemos que pronto llegan a un acuerdo. Los que eran grandes enemigos entre sí en esta época de la historia, fariseos y saduceos, están totalmente dispuestos a unirse en su oposición común a Jesús. Aquí en estos versículos no lo vemos a profundidad, pero lo leemos al compararlo con pasajes como Lucas 23, por ejemplo. La oposición a Jesús alcanza ya un nuevo nivel. Comienza a ponerse en movimiento el siniestro deseo expresado. Aquellos que hubieran debido ser los más celosos defensores de Cristo y de su reino, de hecho envían a oficiales para arrestar al Mesías. ¡Qué paradoja vemos aquí! Mira cómo continúan estos versículos. Versículo 33. Voy a estar con ustedes un poco más de tiempo, afirmó Jesús, y luego volveré al que me envió. Me buscarán, pero no me encontrarán, porque a donde yo esté no podrán ustedes llegar. ¿Y a dónde piensa irse que no podemos encontrarlo?, comentaban entre sí los judíos. ¿Será que piensa ir a nuestra gente dispersa entre las naciones para enseñar a los griegos
¿Qué quiso decir con eso de que me buscarán, pero no me encontrarán? Y a donde yo esté no podrán ustedes llegar. Piensa el antagonismo con que estas preguntas se levantan entre ellos. Vemos aquí que Jesús, con calma y serenidad, con majestad imperturbable, les dijo a toda la multitud reunida, pero sobre todo a los líderes presentes: estaré con ustedes un poco más de tiempo y entonces iré al que me envió. Jesús sabe que permanecerá en la tierra un poco más y entonces regresará al que lo envió una vez cumplida plenamente la tarea que le había sido encomendada. Con esta afirmación llena de misterio para los oyentes, él prosigue: me buscarán y no me hallarán, porque a donde yo voy, ustedes no pueden venir. Es decir, en pocas palabras, Jesús les está diciendo: voy al Padre, pero ustedes han rechazado al Padre al repudiarme a mí, por tanto, no pueden venir donde yo estoy. No hay lugar en la presencia del Padre para los que no han querido aceptar al Hijo. Por la reacción de los judíos en los versículos 35 y 36, se ve claramente que no han visto en las palabras de Jesús una revelación del temible estado de pecado de ellos, con sus consecuencias inevitables. Estas palabras de Jesús, de haber sido entendidas, era para que ellos cayeran de rodillas e imploraran la misericordia de Jesús. Pero en lugar de ello, vemos que descartan la advertencia y se dicen entre sí mismos: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? Se estaban burlando. Mira versículo 37. En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Mira, este relato pasa ahora a su último día. El Señor, lejos de apartarse de las personas, muchas de las cuales lo habían rechazado de una forma u otra, hace su cariñosa invitación: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Mira esto que dice el versículo 39, que leí hace un momento, en cuanto a que se refiere al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en Él. Esto se ve con claridad por todo el Nuevo Testamento, sobre todo en el libro de Hechos. Se hace realidad en un sentido especial en el momento del derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés y también después. Es cierto que la tercera persona de la Trinidad existe desde toda la eternidad. De hecho, lo hemos estudiado en nuestros episodios anteriores. Y hemos visto que hizo sentir su influencia y su presencia mucho antes del Pentecostés que vemos en Hechos. Pero como nos dice este versículo, aún no estaba presente el Espíritu en el sentido ya indicado. Y la razón es que Jesús aún no había sido glorificado, como nos lo dice este versículo 39. Mira el versículo 40. Al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían: verdaderamente este es el profeta. Otros afirmaban: es el Cristo. Pero otros objetaban: ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David?
El efecto de las palabras de tierna invitación fue variado, como lo vemos aquí. Algunos dijeron, verdaderamente este es el profeta. No sabemos con certeza si vieron o no en este profeta al Cristo prometido, al Mesías. Sin embargo, comenzaron a considerar que había algo especial en Jesús. Otros, sin embargo, fueron mucho más concretos. Decían, este es el Cristo, asegurando que Él era el que habían estado esperando, prometido desde la ley y los profetas. Aceptaron a Jesús como al Mesías prometido. Pero una vez más, esto no significa que todos los que dijeron esto lo aceptaron con fe viva como aquel que vino a salvar a su pueblo del pecado. Y esto es muy importante que le prestemos atención, que incluso cuando algunos llegaron a considerarlo como un profeta o el Cristo, no siempre necesariamente esto significa que le aceptaron con una fe viva como su Salvador. Recordemos que muchos de ellos veían en él más como un caudillo, un tipo de mesías político que los iba a librar de sus problemas temporales o de el yugo de Roma que vivían en este tiempo. Un tercer grupo estaba convencido de que Jesús no puede ser en modo alguno el Cristo que estaban esperando. Mira cómo sigue estos versículos, versículo 43. Por causa de Jesús, la gente estaba dividida. Algunos querían arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima. Los guardias del templo volvieron a los jefes de los sacerdotes y a los fariseos, quienes lo interrogaron. ¿Se puede saber por qué no lo han traído? Nunca nadie ha hablado como ese hombre, declararon los guardias. Así que también ustedes se han dejado engañar, replicaron los fariseos. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No, pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Mira, una vez más, estos versículos nos muestran que la gente está dividida en su opinión acerca de Jesús. Lo dice muy claramente el versículo 43. Y también que aunque había el deseo de arrestarlo, nadie lo hacía o nadie se atrevía. Algunos estudiosos señalan que probablemente estos versículos se desarrollan durante una reunión oficial del Sanedrín, que el Sanedrín es el grupo de líderes del pueblo judío. Lo que de inmediato atrajo la atención del concilio reunido ahí es que los oficiales regresaron con las manos vacías, es decir, sin Jesús. Muy sorprendidos, los superiores exclamaron, ¿por qué no lo han traído? En su respuesta, los oficiales muestran que les había impresionado mucho las palabras de Jesús, tanto que tuvieron el valor de admitirlo delante de este concilio. Llenos de violencia, los fariseos, al advertir que Jesús ha impresionado a los que habían sido enviados para arrestarlo y que los ha encantado, prorrumpen en una exclamación llena de burla, en una acusación llena de sarcasmo. Fíjate, así que ustedes se han dejado engañar también. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? No, pero esta gente que no sabe nada de la ley está bajo maldición. Los fariseos tratan de hacer creer a estos plebeyos, quienes no habían estudiado la ley, que estaba mal pensar por su cuenta. Todo lo relacionado a la identidad y el carácter del Mesías debía dejarse totalmente a los expertos. Con desdén, estos líderes judíos, quienes ven escapárseles el poder, miran con aires de superioridad a la iletrada multitud, a esa gente, a la gentuza, diríamos hoy en día. La idea básica de los fariseos era que el estudio de la ley lo hace a uno sabio y piadoso.
Por esto la multitud debe ser ignorante y perversa. Esto es lo que hay detrás de estas palabras que ellos exclaman. Mira estos últimos versículos del capítulo 7, versículo 50. Nicodemo, que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús, les interpeló: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? ¿No eres tú también de Galilea?, protestaron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Entonces todos se fueron a casa. Nicodemo, que era uno de ellos, les hace ver que su precipitado veredicto de que Jesús era un farsante, merecedor de arresto e incluso de la muerte, era una violación de una ley humana básica que incluso los paganos observaban, y es que la justicia debe ser imparcial y siempre debe dar al hombre la oportunidad de que se le escuche antes de condenarlo. Con burla e indignación evidente, los fariseos le responden en pocas palabras: ¿tú qué? ¿Tú también eres de Galilea? Mejor ponte a estudiar. La actitud de los líderes, movidos por la envidia, se había vuelto más agria que antes. Pero nuevamente fracasó por completo el intento del Sanedrín de arrestar a Jesús. Pero no fracasó los planes y los tiempos de Dios. En este capítulo 7 de Juan, que nos ha tomado este y el episodio anterior, vimos a los hermanos de Jesús, quienes le incitan a ir a la fiesta de los tabernáculos porque debe darse a conocer a las personas. A lo cual Jesús les responde que su tiempo aún no había llegado. Vemos que Jesús posteriormente asiste a la fiesta y leímos que la reacción de las multitudes a su repentina presencia fue dividida. Por un lado, los líderes, llenos ya de ira contra él por lo sucedido en Betesda, aumentan la violencia de su hostilidad cuando se dan cuenta de que no solo confirma sus sublimes afirmaciones anteriores, sino que también pone al descubierto el razonamiento inconsecuente de ellos respecto al día de reposo, y que entre la multitud hay un sentir muy considerable en su favor. Por ello, vemos que hacen un intento frustrado de arrestarlo. Algunos de los habitantes de Jerusalén lo rechazan porque dicen: sabemos de dónde viene. Muchos de los peregrinos, por razones de las señales que Jesús hacía, consideran que probablemente sí sea el Mesías. Algunos pensaban de Jesús: Él es el profeta. Otros: este es el Cristo. Y otros, sin duda, que el Cristo no procederá de Galilea. Los oficiales que habían sido enviados a arrestarlos, por otra parte, decían: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Jesús muestra durante todo este pasaje que independientemente de lo que los judíos pudieran estar planeando, Él morirá en el tiempo señalado y que en su muerte el propósito divino, lejos de fracasar, se cumplirá por medio de la cruz, llegaría a la corona, alcanzaría la gloria que lo esperaba en el cielo después de cumplir su misión mediadora en la tierra. Si algo vimos también en este capítulo 7, además del antagonismo que había hacia Jesús, es la tierna paciencia y misericordia con la que Él se dirige a las personas. Él hace un llamamiento ferviente, les exhorta encarecidamente a que se arrepientan. En la fiesta de los tabernáculos dice a las multitudes en el templo: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Pero sus enemigos se le oponen férreamente y otros dudan aún si es quien Él dice ser. Quiero cerrar con esta reflexión, que podamos meditarlo en nuestro corazón. Y es esto:
cuando Jesús te dice a ti y a mí que amemos a nuestros enemigos, Él sabe de qué te está hablando. Tú que me estás oyendo, probablemente has pasado en una o más ocasiones situaciones donde piensas que es injusto amar a los que te calumnian, a los que te desean el mal o a los que te han dañado. Sin embargo, considera a Jesús. Fue odiado injustamente, tenía enemigos, llegó a ser insultado y calumniado sin merecerlo. Cuando Jesús nos dice, amen a sus enemigos, Él sabe de lo que te está hablando. Lo vivió en carne propia. No hay ofensa tan grande que te hayan hecho o te lleguen a hacer que no quede chiquita en comparación a la constante desobediencia y rebelión que hemos mostrado hacia Dios nuestro Creador. No estamos hablando de los fariseos, estamos hablando de ti y de mí. Dios envió a su Hijo Jesús a morir por ti en la cruz para darte el perdón por tu continua rebelión y ofensas hacia Él. Si Él te ha perdonado, ahora tú estás en deuda con tu Señor. Ve y haz tú lo mismo. Gracias por escucharnos. Para más información sobre este ministerio, puedes entrar a www.noestacallado.com. También puedes encontrarnos en Facebook, Instagram y YouTube.